en vivo en el estudio central de RBC con Eric Iriarte. Eric es experto en nuevas tecnologías. Con él vamos a conversar sobre lo que viene ocurriendo en Internet, en la política peruana. Muchas gracias, Eric, por estar siempre con nosotros. Un gusto estar siempre contigo. A ver, bueno, empecemos por los temas que han marcado la agenda en Internet. Lo de la República. El diario La República tuvo un incidente en Facebook. Facebook retiró la página de La República a raíz de unos comentarios. Cuéntale a nuestros oyentes qué fue lo que ocurrió en ese caso y cómo es que se resolvió. A ver, cuando tú tienes un instrumento digital, como son la mayoría de sitios web, tienes la opción de denunciar un contenido. Y denunciar un contenido porque puede ser atentatoria contra libertades, pedofilia, pornografía infantil, puede ser un tema de violación de derecho de autor o puede ser tema de difamación, calumnia o injuria. Los instrumentos están creados para proteger las libertades y los derechos de la gente. Pero se ha encontrado que el mal uso de estas herramientas puede generar en censura, control de contenido o afectación a las libertades de prensa. La República había hecho el domingo pasado un reportaje sobre la familia Fujimori y sus problemas todavía vinculados con el tema de la justicia. Voy a contarles a los televidentes qué fue lo que ocurrió. El diario La República publicó, ¿no?, una nota en su versión online y en su versión impresa sobre los tíos de Keiko Fujimori que están prófugos de la justicia, ¿correcto? Así es. ¿No? Era una nota donde decía lo que Keiko oculta, ¿no? Salían las fotografías de los tíos que están prófugos y esta nota empezó a tener mucha interacción en Facebook. Este elemento de interacción fue cuestionado por alguna persona, algún usuario que usó esta herramienta nuevamente diseñada para proteger libertades y derechos para cuestionar el contenido. El contenido fue cuestionado, pero no solamente ese contenido en concreto, sino toda el fanpage de La República en Facebook. Esto significa 780.000 usuarios que tenían y todas las interacciones. Cuando La República le dice a Facebook, dime qué pasó, entre otras cosas, en el ir y venir le dicen, es por esta nota que tiene que ver con el tema futbolista. Probablemente Facebook no tiene ni idea de la connotación política local. Pero Facebook, digamos, no puede censurar a un periódico, no es como que censuren la página de RBC o de una radio. Facebook tiene que saber quién es quién, ¿no? Lo que hizo unos días después Facebook, también en el mismo contexto de censuras, es la caída de la página del panfleto. Humorístico, sarcástico, irónico, pero también con el mismo efecto y los mismos elementos que cuestionan una nota ligada a un partido político en concreto. Pero en ambos casos eran notas en donde ponían incómodos a los fujimoristas y los fujimoristas fueron los que movieron un poco el tema para que se censurase a los... Así es. Cuando Facebook se ha dado cuenta de ambos casos, lo primero fue pedirle disculpas a La República y reponer la página, además con todos los usuarios, y La República ha colocado nuevo contenido. Y el caso del panfleto también se volvió a colocar nuevamente en el aire porque entendieron de que habían hecho un falso positivo. Alguien había utilizado mal la herramienta y cuando detectaron, hicieron la segunda revisión, encontraron de que era una violación a la libertad de expresión y a sus propios contratos. Mucha gente comenzó a decir cuando cayó la página de La República, quizás porque no tienen la forma misma de pensar, de hecho no todos tenemos por qué pensar igual, decir qué bien que lo hayan hecho, ¿no? Porque el contenido nos estaba afectando. Pero ese tipo de pensamiento lo único que hace es afectar la libertad de expresión y la libertad de prensa, que en realidad en una sociedad democrática debemos tener tolerancia. Yo quiero contar a los televidentes el día en el que se cayó La República de Facebook. Yo me puse en contacto con ellos, con Ángel Paez, y el Facebook de RBC reprodujo la nota de La República para que los televidentes, y en este caso los cibernautas, pudiesen acceder ese mismo día a esta información. Yo creo que le dieron al final mucho más publicidad a la nota, ¿no? Le dieron muchísima más publicidad, lo hicieron muchísimo más evidente, que es algo que no entienden mucho de los políticos y sus militantes detrás. Y es que no se trata de bajarse los contenidos del otro porque no me gustan, sino colocar contenidos que sean propios de tu propia línea de visión, que puedan compararse. La gente lo que quiere es entender las situaciones. Este tipo de instrumentos además está prohibido, es vetado, es además cuestionado y lo que ha hecho Facebook de reponer tanto la página de el panfleto y La República es claro. Ahora, la misma semana a Julio Arbizu le atacaron su perfil en Facebook personal. Y también se lo bajaron. Y también se lo bajaron. O sea, es decir, Julio Arbizu también, que es muy crítico respecto de ciertos temas y los fujimoristas no lo quieren nada, también se lo bajaron. Con lo cual, lo que está diseñándose es una campaña política en la cual lo que no se quiere es que se sepa qué opina el otro. Y eso sí termina siendo bastante preocupante porque los instrumentos digitales, una vez lo puedes hacer, pero cuando los continúas haciendo, el que va a terminar siendo bloqueado es aquel que lo ha hecho. Pero en una campaña, el viernes anterior, el que pasó, sacaban una nota en Hildebrand que hablaba sobre los troles nacionalistas. Entonces tienes
troles nacionalistas, tienes censuras a páginas que no me gustan, tienes... Los trollers son como la portátil cibernética que hace bullying o que lo fastidia. En realidad son actores de bullying que en realidad lo que están haciendo. Pero una cosa es muy clara, tú como usuario personal, cualquiera puede bloquear a cualquiera, un usuario individual puede hacerlo, y además la referencia no te afecta, porque si no lo lees, no lo lees. A eso agrégale que un comentario de PPK en Twitter, respondiéndole a un Twitter de Alan, hablándole un poco sobre su batería y todas estas cosas, términos que se han utilizado en la campaña, y inmediatamente se borró. O sea, lo publicó y lo borró. Cuéntales a los televidentes, no es el primer caso en el que PPK No, es el segundo. tuitea algo y luego lo borra, pero hay un registro, ¿no? En IP Noticias nosotros Sí. lo que hacíamos era capturar todo lo que genera Internet, ¿no? Y ya no hay forma de decir, no escribí lo que escribí. De hecho, lo intentaron decir, y lo intentó decir el número 2 de PPK, y dijo, no ha sido nosotros, estamos tratando de averiguar, y la periodista que había hecho la captura, que es Isabel Carreño, lo publicó y le dijo, mire, esta es la captura. Contra eso lo que respondieron es que lo habían hackeado. Coincidente lo hackearon solamente para un tweet. Si te hackean, en realidad te borran toda la cuenta, hackean y hacen más cosas. Es una cosa muy curiosa. Pero cuando su antecedente es que con la discusión de la ley Pulpín también publicó un tweet y luego lo borró, ya hay otro elemento más. Agrégales esa discusión a las cuentas fake o las cuentas falsas y finalmente la discusión está entre Curi y Arbizu. Arbizu aparentemente Arbizu ha estado en la semana, digamos, efectivamente, Alex Curi, que ha salido, digamos, como un spot en las redes sociales, ha estado intercambiándose palabrotas en Twitter con Julio Arbizu, ¿no? Lo ha amenazado, le ha dicho... Es una discusión de calle. Una típica discusión de calle llevada a un entorno digital donde tienes un montón de espectadores. Algunos apoyarán a Arbizu, otros apoyarán a Curi, otros apoyarán a ninguno de los dos y se rasgarán la vestidura diciendo cómo pueden decir esto en Internet. Pero lo que hay que entender es que Internet es un reflejo de la realidad. Entonces no es tan sencillo el manejo de qué puede o qué no puede decir. Es evidente además es que el tenor de la campaña está viniéndose muy dura. Las militancias de los diversos partidos están teniendo diversos cortes muy agresivos y lo que va a significar además algo de lo que se veía muchísimo tiempo atrás, campañas duras, que ya la calle no es solamente el único espacio, sino también los entornos digitales. Ahora, y yo te decía antes tú ya llegaste temprano esta noche aquí al canal, repito, estamos en vivo, y yo te decía que acababa de leer un libro de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en donde había un estudio interesante en donde reflejaba que aquellos que más habían tuiteado, estos candidatos que más actividad en Twitter y Facebook, eran los que peores resultados en las elecciones habían obtenido. Y tú me decías, y te decía, era Chile, eran países de la región. En realidad tiene que ver con tres elementos sumamente concretos. El primero, que la percepción de los otros que no son de su entorno de protección o sus militantes, es decir, pero se la pasa todo el día en Internet, o sea, ¿qué más está haciendo? Todo el día está tuiteando. Todo el día está tuiteando. Segundo, la interacción que puede hacer con alguien no necesariamente va a ser positiva y no todo el mundo va a opinar lo mismo que tú e incluso van a utilizar tus propias respuestas para atacarte. Con lo cual, los que normalmente utilizan el Twitter para dar una opinión y terminarlo usando en conferencia de prensa permanente, terminan teniendo más validez. Que la gente debería querer que se dialogue. Pero lo que pasa es que el marketing en general quiere que las marcas y los productos dialoguen con sus usuarios. Sí. Una suerte de espacio de defensa del consumidor permanente. Pero los likes no es el único criterio ni el mejor criterio para decir que también vas. Porque no. Con esto de los anuncios, uno puede poner un anuncio y tienes la posibilidad de llegar a más gente. Es engañoso. El mayor antecedente es el de Mocus en Colombia, ¿no? En Internet ganaba, y ganaba de lejos. Solamente que no, como no era obligatorio votar, todo el mundo esperó que el otro que sí iba a ir a votar y terminó perdiendo. Pero en Internet ganaba. Es lo mismo de estos candidatos que ganan en las redes, pero porque en realidad la red está llena de sus propios militantes. Esto le ocurrió a PPK, yo entiendo, que durante la elección anterior tenía una masa crítica bastante interesante de seguidores, pero eran los mismos que ya estaban conectados. La población ha aumentado en Internet, no solamente son de su propia línea política, sino de otras líneas políticas, y no es solamente la cantidad de seguidores. Muchas veces la gente te sigue para ver qué opinas y estar al tanto, no porque necesariamente sea un voto. Ni porque vayan, efectivamente, como tú dices, a apoyarte en una eventual... No, probablemente simplemente están haciéndole seguimiento. Y hay que entender además que las redes no te van a hacer ganar las elecciones. Eso está claro. Está absolutamente claro. Y el contraejemplo que quieren usar es el de Obama, ¿no? Dicen, pero Obama ganó las elecciones. Obama fue hace
8 años, recién empezaba Facebook, Twitter recién se empezaba, se utilizaban otro tipo de redes y lo que hizo fue afianzar su propio voto, el voto demócrata, Claro. y agarrar los votos dispares. Los que iban a votar por los republicanos van a votar por los republicanos toda su vida. Entonces, ese es el espacio de margen que puedas tener. Y lo que también en este libro que te repito estaba revisando, comparaban la televisión abierta, ¿no? Este es un canal de señal abierta, con Twitter, con Facebook, o sea, el alcance de una señal abierta que va al satélite es infinitamente mayor que el tráfico que puede generar una página en Facebook. Digamos, hay un abismo entre una y otra. Así es. Y entonces lo que tienes que hacer de las redes sociales es utilizarlas como herramienta de campaña. ¿Qué es lo que están haciendo los políticos que han aprendido a utilizar las redes? Generar titulares. Dan su opinión que terminan todos los medios analizándola, publicándola. Ese es el nuevo mecanismo, es una conferencia de prensa permanente. No es el tweet per se para el ámbito de No es para Internet, sus votantes. es para que el día siguiente el periódico lo reproduzca, la Que sí televisora lo leen sus posibles votantes. Es que esa dinámica no es la dinámica típica de las marcas o del marketing tradicional, si quieres ponerlo así. Claro. Esto es jugar más allá de la cancha y entender que la dinámica política, y de esto se trata, por más que se llame marketing político, es claro, que el votante no lee un solo canal, lee múltiples canales y requiere la información por múltiples vías. Finalmente, el espacio digital termina siendo un elemento de inicio a una conversación que termina en los diarios. Pero no solamente lo que te decía al inicio. Las redes no te van a hacer ganar las elecciones, pero sin redes no vas a ganar las elecciones. No sé si tú has visto lo que ha escrito Juan José Garrido hoy en el diario sobre el desempeño de los periódicos. De los medios, sí. Es muy duro, ¿ah? A mí me parece es lo más duro que yo he leído de un diario concentrado respecto de ellos mismos. Es entender de que también en política puedes tomar una posición. Hay periódicos como el New York Times y otros diarios que toman una posición partidaria, hay canales de televisión que toman posiciones partidarias en otros países, pero también tiene la decisión de si tú tomas la decisión de ser neutro políticamente, que es una decisión, tienes que mantenerla siempre. O sea, no puedes ser neutro a medias. Pero déjame leer esto porque creo que es importante mencionarlo. Esto es lo que ha escrito hoy domingo Juan José Garrido, director de Perú 21, y señala un estudio de Santiago Pedrailo sobre el comportamiento de los periódicos El Comercio, La República y Perú 21 en el último proceso electoral presidencial. Y dice, los medios, ellos, se convirtieron en actores políticos con posición no manifiesta expresamente y parcializados al informar. No lograron distanciarse de la campaña por su candidato e hicieron uso sistemático de la propaganda. Se enfocaron sobre todo en las campañas negativas, afectando el derecho a informar, ya que buscaron orientar el voto, faltó autorregulación e independencia periodística. O sea, esto dice el actual director del anterior director, o sea, que el periódico estuvo al servicio de una causa. ¿Quién era el anterior director? Fritz Uba, ¿no? Del Comercio y de Perú 21. Pero es muy duro, es un reconocimiento de que esos medios no cumplieron con su deber periodístico básico, elemental, ¿no? Es la primera vez que yo noto un documento de esta naturaleza. Mira, la autocrítica es sumamente importante para los medios, más cuando lo que quieres hacer es una política absolutamente transparente, donde la libertad de expresión y la libertad de prensa son básicas. Si tú no respetas estos mismos principios que luchas, luego resulta siendo sumamente complicado cuando te ataca el poder. Si el poder te ataca y te pone contra las cuerdas diciéndote, pero tú has tomado posición partidaria en algún determinado momento, dejaste de ser un medio de comunicación para convertirte en un panfleto, para convertirte en un instrumento panfletario de la posición de alguien. Eso es lo que él ha dicho. Pero ha dicho que el periódico... Y es su libertad de expresión. Pero decir esto es decir... Y es tomar una autocrítica, por además la conclusión es sumamente interesante, es decir, nosotros hemos tomado una posición de neutralidad y la vamos a respetar. El gran reto es del dicho al hecho. Ahora el gran reto es que revisemos sus portadas, ¿no? Y a ver si es que hay o no sesgo en favor o en contra de alguien, ¿no? Va a tener que ser sumamente interesante. Instituciones como IPIS, como una multiplicidad de espacios, la misma Sociedad Interamericana de Prensa, tienen que fijarse eso. Y ahora con los medios digitales lo que está ocurriendo es eso. Los medios digitales no requieren de esta publicidad masiva, no requieren de estar pendiente de quién te va a poner el aviso o no, sino que pueden hacer su propia programación de sus contenidos, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver cómo vienen estas elecciones. Vamos a estar seguro conversando mucho sobre el entorno digital y todo lo que tiene que ver con los nuevos medios. Mira, la verdad yo espero que este tema del entorno digital sea un tema de agenda política ahora.
no lo tomen tan a la ligera este tema de Internet gratis que planteó el expresidente Toledo, bueno, no es el camino. Se habla de Internet libre porque es una necesidad para la democracia. Entiendo que alguna parte de la campaña ya va a empezar sobre estos temas, porque es lo que se viene. No estamos hablando de un tema exótico, sino estamos hablando de un tema permanente que aquel candidato que logre hablar sobre temas digitales como herramienta de competitividad y desarrollo es el que probablemente tenga una votación de 10 a un 15% por lo menos, que es la población que está interesada en estos temas. Claro que sí. Oye, Eric, siempre es un placer tenerte aquí. Un honor. Eric es colaborador de RBC, de esta nueva gestión, y el canal promete ser también mucho más interactivo dentro de unos días. En unas semanas vamos a lanzar el nuevo Canal 11 y van a ver ustedes todo lo que vamos a hacer en el entorno digital, ¿no? Y en la televisión abierta y en la televisión digital. Bien, Eric, muchísimas gracias. Nada, Siempre es un placer tenerte aquí en el programa. Bien, nosotros amigos vamos a hacer una breve pausa y volvemos para analizar las elecciones argentinas y para presentar un informe de Ojo Público. No se vayan.